Mi nombre es Elizabeth Guadalupe Rodríguez Reyes, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, de la licenciatura en Contaduría, presentando el reto 7, índices y marcas, conservación e integración de los papeles de trabajo y expediente continuo de auditoría y archivo permanente, como parte de la asignatura Fundamentos de Auditoría que imparte el maestro Argenis Iván Mejía Chavarría. Índices y marcas. Los índices de auditoría son la clave convencional de tipo alfabético, numérico o alfanumérico que permiten clasificar y ordenar los papeles de trabajo de manera lógica y directa para facilitar su identificación, localización y consulta, los cuales definiremos a continuación. Índice numérico alfabético. Se le asigna una letra mayúscula a las cuentas contables de activo y dobles letras mayúsculas a las cuentas de pasivo y capital. Las cuentas de resultado llevarían números arábigos. Índice alfabético doble numérico. Es una combinación de los sistemas numérico alfabético y alfabético doble, pues se le asigna una letra mayúscula a las cédulas sumarias de activo y doble letra mayúscula a las cédulas sumarias de pasivo y capital. Las cédulas analíticas se indexan con la letra o letras de la respectiva sumaria y un número arábigo procesivo. Las cuentas de resultado se indexan con números arábigos en múltiplos de 10 en forma ascendente. Este es el sistema de mayor utilización por la facilidad de su uso y su popularidad a nivel nacional e internacional. Índice numérico. A las cédulas sumarias de activo, pasivo, capital y resultados se le asignan números arábigos progresivos y a las cédulas analíticas números fraccionarios. Índice decimal. A las cédulas sumarias de activo, pasivo, capital y resultados se le asignan números arábigos en múltiplos de 1000 y a las cédulas analíticas números arábigos dependientes de las sumarias en múltiplos de 100. Las marcas de auditoría son signos que utiliza el auditor para señalar el tipo de procedimiento que está aplicando, con el fin de simplificar su papel de trabajo. A continuación, se presentan las marcas más comunes que se utilizan en el trabajo de auditoría. Sin embargo, pueden ser utilizadas otras marcas, mismas que deberán ser definidas al calce de la cédula correspondiente o en una cédula de marcas, al final del expediente, que permita su fácil consulta y comprensión. Marca A. Suma correcta. Marca B. Cálculos verificados. Marca C. Cifra que no debe ser considerada, es decir, no incluirse en tabulaciones, sumatorias, inventarios, etc. Marca D. Documento o asunto pendiente, es decir, por aclarar, revisar o localizar. Marca E. Al contrario del anterior, es un documento o asunto que ya fue aclarado, revisado o localizado. Marca F. Verificado contra registros. La marca G nos indica que ya fue verificado contra documento original o expediente. Marca H. Confrontado contra evidencia física. Se utiliza cuando algún dato o cifra se compara contra bienes o artículos tangibles. Por ejemplo, bienes inventariados o fondos arqueados. Por último, tenemos la marca I, la cual es la fuente, es decir, el origen de la información. Los conectores son números arábigos encerrados en círculo con una flecha que indica la dirección donde se encuentra el conector correspondiente y se utiliza para identificar dos datos o cifras en una cédula que dependen uno del otro, haciendo referencia en todos los casos al mismo dato o cifra, pero con diferentes niveles de desagregación. Adicional a las marcas, existe el uso de conectores y notas que permiten al auditor referenciar y comentar la información contenida en sus papeles de trabajo. Las notas son referencias alfabéticas dentro de la cédula de trabajo, que son explicadas al calce del mismo. Se utilizan para ampliar, explicar o hacer alguna anotación sobre un dato, cifra o elemento incluido en la cédula de trabajo. Conservación e integración de los papeles de trabajo. Iniciaremos recordando que es un papel de trabajo. Los boletines de la Comisión de Procedimientos de Auditoría
Define a los papeles de trabajo como el conjunto de cédulas y documentos en el que el auditor registra los datos e informes obtenidos en su examen, los resultados de las pruebas realizadas y, en su caso necesario, la descripción de las mismas pruebas. Como regla general de la NIA 230, párrafo A23, los papeles de trabajo deben conservarse como mínimo 5 años a partir del informe de auditoría. Es importante tener presente que aun cuando los papeles del auditor pueden servir ocasionalmente como fuente de información útil para el cliente, estos no deben considerarse como parte, ni mucho menos como sustituto de los registros contables del cliente. Expediente continuo de auditoría y archivo permanente. El expediente continuo de auditoría, conocido también como SA, es aquel que contiene información apropiada y útil para un periodo largo de tiempo, o dicho en otra forma, es un expediente en el cual se archivan papeles que en alguna forma proporcionan al auditor información referente al pasado, presente y futuro de una compañía. Proporciona información referente al pasado, ya que en él existe información que muestra la historia y estadística de una compañía. Información referente al presente, ya que en él hay conceptos que muestran la situación general existente al momento de la misma. Proporciona información referente al futuro, porque consigna elementos que han sido planeados para el futuro de ésta. Archivo permanente. Este archivo incluye todos aquellos datos y todos los papeles que retengan por más de un año, y por lo general, esta información no es preparada por el auditor, sino que se obtiene directamente del cliente. Cada año debe revisarse críticamente su información a fin de contener información de interés actual. Aquella que no sea necesaria examinar para la revisión de los años futuros deberá transferirse a un archivo permanentemente inactivo. Estos registros se dividen en tres. Tenemos los constantes, que están formados por registros que contienen campos fijos y campos de baja frecuencia de variación en el tiempo. Los de situación, que son los que en cada momento contienen información actualizada. Y los históricos, que contienen información acumulada a lo largo del tiempo de archivos que han sufrido procesos de actualización o bien acumulan datos de variación periódica en el tiempo. Documentos que lo integran. 1. Copia de los estatutos y de otros documentos de naturaleza jurídica referidos a la vida social. 2. Otros documentos legales y contratos importantes. 3. La descripción de la empresa y de su actividad. 4. Un organigrama con la estructura de la dirección y la distribución de las principales funciones. 5. La descripción del sistema contable, incluyendo, en su caso, el tratamiento mediante ordenador. 6. Un cuestionario detallado de control interno o cualquier otro medio que permita apreciar la fiabilidad. 7. Una carta o propuesta que exponga la manera en que el auditor conciba el trabajo a ejecutar y las responsabilidades que asumirá. 8. La respuesta del cliente, en que se recoja su conformidad a la propuesta. 9. La correspondencia o notas de la entrevista con el cliente relacionadas con el problema de control interno. Y 10. Los principios contables seguidos, la evolución de las principales ratios, de los beneficios y de las cuentas de reserva. Ventajas del archivo permanente. Hace posible que el análisis y la revisión de las cuentas del periodo sea más rigurosa. Aún más rápido y mejor entendimiento por el auditor de las características principales del negocio del cliente y de la industria. Evita que todos los años se hagan las mismas preguntas al personal del cliente. Reduce el tiempo de la ejecución y revisión de la auditoría. Evita muchos problemas en el caso de que sea necesario cambiar en el equipo de auditoría. El objetivo principal del archivo permanente es facilitar a los auditores la información básica sobre clientes para comprender con mayor facilidad su sistema y en estas condiciones de hacer referencia a documentos relevantes año a año. Las evidencias son registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. Principalmente podemos encontrar 5 clasificaciones de evidencia. 1. Evidencia documental. Puede ser de carácter física o electrónica, puede ser externas o internas a la organización. 2. Evidencia física.
Se obtiene mediante inspección y observación directa de las actividades, bienes o sucesos. Esta evidencia puede presentarse en forma de documentos, fotografías, gráficos, cuadros, mapas o muestras materiales. Evidencia testimonial. Se obtiene de otras personas en forma de declaraciones hechas en el curso de investigaciones o entrevistas. Evidencia analítica. Surge del análisis y verificación de los datos. El análisis puede realizarse sobre cálculos, indicadores de rendimiento y tendencias reportadas en los informes financieros. Evidencia informática. Puede encontrarse en datos, sistemas de aplicaciones, instalaciones y soportes tecnológicos y personal informático. Por último, tenemos un hallazgo de auditoría, que es un hecho relevante que se constituye en un resultado determinante en la evaluación de un asunto en particular, al comparar la condición con el criterio. Estos hallazgos deben de contar con las siguientes características: integridad y exactitud, claridad y comprensión, pertinencia, orden lógico, minimizar variedad, legibilidad y pulcritud, optimizar el flujo de trabajo. Tras terminar de recopilar esta información, puedo concluir que cada uno de los elementos son primordiales para la formación como auditor. Tomando como primer punto los índices y marcas, puedo decir que son primordiales para la correcta realización de un papel de trabajo, pues sin ellos sería mucho más difícil localizar los datos que requerimos para concluir la auditoría. No solo eso, sino que nos ayudan a descartar información que no es requerida como primera necesidad, es decir, nos ayuda a priorizar información. En cuanto a expedientes se refiere, el expediente continuo de auditoría también nos es bastante útil, pues el auditor, con los papeles de trabajo relativos al ente que se está auditando, puede consultar con la frecuencia que sea necesaria para lograr el objetivo.